Me estás preguntando en relación con la redacción como tal de las constituciones. Por supuesto, muchas constituciones del siglo XIX, en una república con instituciones tan débiles como la que teníamos y como la que tenemos, la influencia del poder militar era determinante. Es obvio que la Constitución de 1857 la mandó a redactar José Tadeo Monagas de acuerdo con sus intereses y su real saber y entender. Pero la Constitución del 58, la del año siguiente, no puedes ubicar a nadie, no hay una influencia individual, es un conjunto de personas vinculadas con el Partido Conservador que retoman el espíritu democrático. Recordemos que hay una paradoja lexicográfica en Venezuela, y es que el Partido Conservador venezolano del siglo XIX tendió a ser el partido más liberal y más federal, y el Partido Liberal tendió a ser el partido más intervencionista, que pudiera pensarse que no era de esa manera, ¿no? Sí, bueno, yo no sé quién fue el que dijo la célebre frase de que cuando se tiene un problema se hace un decreto. Cuando el problema es un poquito mayor, una ley. Pero cuando el problema es nacional, se hace una constitución. Bueno, el problema, ese es tenemos 26 constituciones. Bueno, y mira el país que política e institucionalmente tenemos, en contraposición pues a otras sociedades que apenas con constituciones muy breves, bueno, funcionan muy bien, pues. Entonces el problema no solo del control sobre los militares, sino sobre la vida institucional, por supuesto tiene que ver con la Constitución porque es el marco, es el acuerdo, el pacto social, pero bueno, tiene que ver, a mi juicio, con el funcionamiento del conjunto de las instituciones, por separado, en relación, etcétera. Bueno, en el caso nuestro, bueno, ya tenemos 26 constituciones. El problema es grave, pues el problema no solo militar, el problema institucional, militar, educativo, cultural, económico, etcétera, es bien importante. Realmente yo no tengo una respuesta, porque no es en sí, porque no hay una respuesta. El problema del control militar tiene que ver con la educación de la sociedad, con los niveles culturales de la sociedad, con la idea de las élites en el control de la vida pública, que finalmente puede estar expresado en las constituciones. Bueno, los ingleses no tienen constitución y ahí los militares para comprar un corta uña tienen que pedir permiso. O sea, están realmente sometidos bajo el funcionamiento cultural, legal, jurídico, etcétera, global de la sociedad. Yo creo que en la Constitución se pueden escribir demasiadas cosas muy interesantes, pero bueno, la vida funciona de otra manera. Pero en el caso venezolano, en definitiva, están sobredimensionadas las fuerzas, el sector militar es excesivamente grande. Nosotros no estamos en guerra, y mucho menos ahora, mucho menos en estos tiempos, pues, en donde la guerra la controlan satélites, etcétera, las comunicaciones y tal, en donde el valor y la moral individual no tienen ningún valor. Tú puedes tener una moral muy alta, pero te cae un satélite encima o un cohete encima y nada. Entonces, esos esquemas se corresponden a otros momentos de la historia de la guerra. Hay que reducirlos, pues, y profesionalizarlo, sobre todo, y profesionalizarlo en el sentido político. Un militar profesional es el que está subordinado y obediente al poder civil, no es un problema técnico. Entonces, que es un problema también conceptual que a veces ideas conceptuales que a veces se confunden, pues se mezclan unas cosas con la otra. Un militar profesional es el que está subordinado a la ley, a la Constitución. Y bueno, y en el caso nuestro yo sí soy partidario de cancelarle todos los derechos políticos. Volver a la Constitución, regresar otra vez a la Constitución del 61. Son excesivos los abusos. Bueno, lo que hemos visto en estos años son extralimitaciones demasiado importantes. Nosotros lo que tenemos es la palabra escrita y oral. Ellos tienen las armas.
además de la palabra. Bueno, todo lo que hemos visto. Pues entonces es una lucha muy desigual. En el caso venezolano, bueno, la sociedad civil está completamente aplastada, completamente aplastada y minimizada, y a mi juicio, pues su supervivencia en peligro, con miras pues, a los próximos desarrollos. Entonces, repito, pues, hay un libro, hay un autor que para mí es uno de los mejores, que explica el problema militar venezolano, que es S.E. Finner, en donde dice pues, que hay 4 niveles de cultura, etcétera, que tienen que ver. Hay muchas, Huntington, hay una serie de Permuter, Norley, hay una serie de interpretaciones sobre lo que deben ser las relaciones civiles y militares, pero a mi juicio el tema cultural es el más importante. Mientras el pretorianismo, el virus pretoriano ideológico esté allí, mientras ellos vean la posibilidad de tomar el poder, siempre van a tomar el poder. En América Latina ya ese problema pareciera que está bastante resuelto. El mundo ha cambiado. En relación a las dictaduras que tuvimos en los años 60 y 70, correspondiente pues, al choque mundial de la Guerra Fría pues, entre los comunistas y bueno, Estados Unidos, etc. Ahora la situación es distinta, no es tan fácil. Ya Donald Trump lo dijo, no vamos a permitir una dictadura en Venezuela y la opción militar está presente. Eso no es ninguna banalidad, dicho de una sociedad como esa, con tanta tradición. Sí, solo añadir que en las repúblicas, en los estados de Sudamérica, la república que tiene el mayor número de constituciones es Venezuela, con 26. Siguen en la línea Ecuador y Bolivia, con 24 constituciones. Y hay una línea descendente hasta la que tiene menos número de constituciones, que es Brasil. Pero claro, Brasil se constituye en república muy tardíamente, a finales del siglo XIX, 1880 y algo. Entonces Brasil tiene apenas 6 constituciones. Entonces yo me pregunto en este estudio si hay una relación entre la inestabilidad política y el número de constituciones. Y todo indica que sí, pero como toda regla hay algunas excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Que hay países que han tenido estabilidad política, más no estabilidad política democrática, estabilidad política por la vía de una dictadura, que es el caso de Stroessner en Paraguay. Entonces, claro, menos constituciones, pero es que Stroessner pasó casi 50 años. Y el caso de Colombia. Colombia tiene 12 constituciones, bastante, menos de la mitad que nosotros, pero no se puede decir que Colombia ha sido un país pacífico, sino todo lo contrario. Entonces, las ecuaciones no son matemáticas en este caso. Muy buena pregunta. Hay grandes similitudes entre las dos constituciones. Tú las colocas y las revisas y lo vas a hallar. ¿Por qué la invocación al Dios Todopoderoso? Porque Roscio es un teólogo del catolicismo. Recuerda que es esa gran obra que es el triunfo de la libertad sobre el despotismo. Es la justificación teórica de la libertad en la Biblia. Porque antes de ese libro, Roscio ha escrito El derecho divino de los reyes, Nirgua y el derecho divino de los reyes, donde enfila las baterías contra la argumentación de la monarquía. ¿Cuál es la argumentación de la monarquía? Nosotros somos reyes porque somos enviados de Dios. Y eso lo dice la Biblia. Eso es lo que dice en la monarquía. ¿A qué se dedica Roscio? A demostrar que en la Biblia no está eso, que lo que está en la Biblia es la libertad. Sin embargo, Roscio es ultracatólico. Entonces la invocación al Dios Todopoderoso desaparece de nuestras constituciones en la Constitución de 1830, cuando sí se asume el espíritu laico liberal plenamente, ¿no? Esa es la explicación. A la crisis venezolana, ¿no? ¿Te refieres, no? Sí. Bueno, no, superar la crisis es una pregunta complejísima, ¿no? Superar esta crisis tiene que ver con no solo con los aspectos jurídicos, sino con un conjunto de aspectos, entre ellos los económicos. El tema económico venezolano, el tema institucional, el tema educativo, el tema social, complicado. En donde, de acuerdo a la idea de país, de sociedad, de economía que tengamos, que se exprese en la Constitución y en las leyes en general. Pero es un debate complicado. Yo tengo una idea
de lo que debería ser social, políticamente, institucionalmente y económicamente Venezuela. Pero bueno, en ese debate estamos en este momento, pues. Están enfrentados, asociados a la democracia y la libertad, por supuesto. A mi juicio individual y personal, el modelo anglosajón. Por otro conjunto de razones también el modelo político anglosajón, que a mi juicio, con todos los problemas que tiene, con todos los defectos que tiene, pero es a mi juicio el dominante. Pero en Venezuela, bueno, estamos enfrentados a dos grandes visiones. El socialismo del siglo XXI y bueno, y la democracia y la libertad, etcétera, que tiene implicaciones económicas. Pero la Constitución y las leyes tienen que ser resultado de un modelo, de una idea de sociedad, así como han sido expresiones estas 26 constituciones. En este momento, bueno, creo que debemos, con miras hacia el futuro, definitivamente pues idear un tipo de Estado y de sociedad. Yo soy de los que piensan que el Estado a sus atribuciones, limitarlo a sus funciones esenciales, limitarlo a aquellas funciones sobre las cuales no se puede hacer negocio ni privatizar, que el resto de las actividades sean de la sociedad civil y de la economía libre en general. Pero bueno, es un desafío bien importante. Sí. Bueno, yo creo que se puede trabajar con la Constitución del 1999 para alimentar una sociedad democrática. Sin embargo, creo que requiere reformas. Una reforma que me parece fundamental es que, dada nuestra tradición histórica, nosotros deberíamos establecer la no reelección en términos absolutos, que los presidentes de la República nunca más sean reelegidos. Uno de los graves errores históricos que cometió la Constitución de 1961 fue permitir la reelección con 2 periodos de por medio. Rafael Caldera salió de la presidencia a hacer campaña durante 10 años para regresar. Carlos Andrés Pérez hizo lo mismo. Y siempre me pregunto, ¿en qué nos beneficiamos los venezolanos de eso? ¿No fue esa la trituradora de las generaciones de relevo políticas venezolanas? Sí lo fue. Entonces tenemos que aprender de nuestras experiencias históricas. En América Latina, el país que asumió eso hace muchos años y le ha ido bien en ese sentido es México. En México hay un sexenio, 6 años, y el expresidente a cuidar a los nietos y desaparece de la esfera pública política, se dedica a otras cosas, seguirá como referencia, pero no puede seguir trabajando para regresar al poder. Esto es, ustedes me dirán, no, pero en Europa la reelección es indefinida. Sí, pero el sistema es parlamentario. Aquí el sistema es presidencialista. Aquí no puede haber reelección indefinida, porque si hay reelección indefinida o reelección por un periodo, la renovación democrática está cuestionada, es prácticamente inviable. Y uno de los principios esenciales de la democracia es la alternabilidad. Entonces creo que la reelección debe eliminarse de manera absoluta. Bueno, esa es la teoría del profesor Germán Carrera Damas, que Venezuela tiene una larga marcha hacia la democracia. A mí me gusta como línea argumental. Ciertamente, si nosotros revisamos el espíritu nacional desde la creación de la República, hay una larga marcha hacia la democracia que ha tenido muchísimos accidentes. Y en el siglo XIX y en el siglo XX, el accidente fundamental, la resistencia fundamental en esa marcha hacia la democracia ha sido el sector militar. Esa es la realidad. El pacto de Punto Fijo se firma para poner en cintura, para poner a coto al sector militar que desde el siglo XIX sentía que era el acreedor del poder en Venezuela. Que en Venezuela se ha desarrollado un espíritu democrático profundo, sí lo creo.
vinculado con la modernidad, con la civilidad, con los conceptos de ciudadanía, que toda la población está imbuida de ese espíritu democrático, no lo creo. Hay vastos sectores nacionales que la democracia no les importa en lo absoluto, que tienen unas necesidades crudas, primarias, que el tema de los sistemas políticos queda completamente de lado. Pero para responder tu pregunta, sí creo que la proposición del profesor Carrera Damas es correcta. Ese es nuestro desideratum, nuestra búsqueda histórica es la democracia, eso sí lo creo. Yo quería preguntarles, ¿es correcto atribuirle por completo a Hugo Chávez la creación de la Constitución del 99, comprendiendo que, por ejemplo, el doctor Rafael Caldera estuvo también tratando de hacerle reformas a la Constitución del 61, entre otros destacados intelectuales? ¿Cuánto hay de Chávez en esa Constitución y cuánto no fue un trabajo previo que sí hicieron sectores democráticos a esa Constitución? Bueno, en este momento tenemos una Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? O sea que el chavismo no debe estar muy contento, ¿no?, con el modelo de constitución original de Hugo Chávez, ¿no? Ahí hay un gran debate, pues, con toda la ilegalidad que tiene esa Asamblea Constituyente. Bueno, es un factor de perturbación política profundo, pues va a continuar jugando, pues, un papel en la crisis que tenemos. Pero en cualquier caso, pues el modelo, ustedes recuerdan cuánto fue el juramento de Chávez, habló de la moribunda, etc. Ahí había pues o sea, el surgimiento de Chávez como líder, pues como figura en los últimos años, tiene que ver con un conjunto de razones. Pero se expresó, pues, finalmente en lo que es la Constitución de 1999. Hoy bastante cuestionada e inútil en muchos sentidos, en muchos aspectos, por el propio chavismo. Pero en definitiva, pues repito, siguen siendo letras muertas, pues, en una medida importante. Pues la sociedad va por un lado y el marco normativo constitucional, bueno, mira lo que está pasando, pues cómo funciona el país constitucional e institucional y políticamente, pues. Entonces, el funcionamiento normal, en orden, el trabajo, la economía, tiene que ver con otros factores para este tipo de sociedad venezolana, entre otras cosas, bueno, por las razones históricas, toda esta evolución que hemos tenido, bueno, hasta hoy. Y lo más grave, no sabemos dónde va a terminar, cuál va a ser el desenlace final de la situación venezolana, que luce bastante complicada. Si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, ¿sí? Bueno, yo quería poner en consideración una opinión que algunos historiadores han planteado y que de alguna manera con los comentarios del panel se me ha venido otra vez aquí al recuerdo. Yo soy trabajadora social y en mi formación siempre tuve una discusión si las intersubjetividades, el tejido social, ha estado en paralelo con la construcción de los marcos legales, de las instituciones y sobre todo las instituciones modernas. Porque el hecho mismo de cómo ha sido el proceso histórico, de que un día nosotros éramos ambos mulatos, teníamos toda una estratificación y que al día siguiente ya éramos iguales, nos deja como un vacío, un hueco, un salto, de sujetos sin derecho a sujetos con derecho. Y yo creo que eso es una deuda histórica que todavía el tejido social venezolano en sus procesos no ha logrado saldar. Y de alguna manera cuando uno ve estos caminos, como usted dice, tan largos en la democracia, lo hacen pensar, lo pone a reflexionar si es que realmente nosotros no tenemos un tejido social sólido que dé cuenta realmente de esas instituciones y de esos marcos legales. Marcos Kaplan de alguna manera lo asoma. Dice, bueno, realmente existe el sujeto social que ponga en práctica todas esas estructuras y
que las logre defender cuando eso se interpele. Eso va, o sea, es una cosa que va a estar siempre como que en cuanto a la revisión histórica de Venezuela, siempre va a estar allí. Entonces mi pregunta es si esta situación crítica que estamos viviendo como sociedad no tiene que ver de alguna manera en que no hemos logrado tejer esas intersubjetividades que hacen falta para poder crear las instituciones modernas, porque no, es bien sabido que el venezolano en sus prácticas sociales prefiere los caminos verdes. Eso lo pongo como un ejemplo, ¿no? Hay muchos más. Cuando van a hacer algún tipo de tramitación o hacer ejercicio de sus derechos, siempre dicen, bueno, mejor me voy por los caminos verdes. Al final no creen en las instituciones y no creen en el marco legal. Y eso es una práctica que reproduce y da cuenta del nivel de ciudadanía que existe en este país. Entonces, bueno, dejo esa consideración para saber la opinión del panel. Gracias. No, bueno, una pregunta complicadísima la respuesta. Sí, yo creo que para plantearlo en términos gráficos y pues lo más sencillo posible, una vez que el petróleo venezolano, bueno, cumplió su papel, ¿no? Yo sí creo que financió la paz durante mucho tiempo, pero ya está, ya como materia prima fundamental, la sangre industrial del mundo ya está siendo reemplazada por otras fuentes artificiales y se está reflejando pues en la situación venezolana. Pero lo importante es que no se sembró el petróleo, pues no se desarrolló el petróleo como el principal recurso para organizar, el principal recurso económico para organizar el resto de la vida de la nación. Entonces, bueno, y en este momento, a mi juicio, vivimos en una sociedad anómica, anárquica, caotizada. Hay que ver las cosas que uno ve, hay que ver lo que uno, o sea, lo que se ve todos los días en el país, para darle una estructuración definitiva a esta sociedad. ¿O es que nos vamos a africanizar, pues a tribalizar, a primitivizar definitivamente? Bueno, el mundo no creo. O sea, tenemos el caso de Haití, ¿no? Y algunos otros ejemplos, pero para el caso venezolano no creo que podamos tomar ese camino. Ahora, ¿cómo se han resuelto? Bueno, otras sociedades lo han resuelto con la guerra civil. Y se ha impuesto un modelo. Yo no creo que en Venezuela, yo creo que en Venezuela están dadas todas las condiciones para que uno de estos dos modelos, bueno, que es costoso, sí es costoso, desde el punto de vista de los sacrificios humanos, en vida, en pérdidas materiales, etc. Pero realmente es preocupante pues la situación. ¿Cuál va a ser la idea de Venezuela que en definitiva va a ser la dominante y de qué manera se va a hacer esa Venezuela del futuro, de los nietos en paz, en democracia, en libertad, o va a ser violenta? Estamos realmente en una encrucijada. Ya son 20 años pues, de este modelo en donde, como nunca habíamos tenido ingresos petroleros y se despilfarraron por completo, no hay una obra importante. Una obra física de herencia para las futuras generaciones. Se volvió sal y agua. Hay que volver, pues definitivamente, a que no debemos pues, vivir de la renta estatal, el populismo, el clientelismo. Hay que volver al trabajo, que es la fuente principal pues, de la vida. Y bueno, y vemos lo que está ocurriendo y el enfoque pues, que se trata de imponer. Pero realmente es sumamente preocupante y no hay una respuesta. Sin embargo, una única respuesta. Sin embargo, creo que hay un conjunto de circunstancias que bueno, aquí habrá que poner orden en algún momento, al costo que sea. Pero el país no se puede dejar, al costo humano que sea, en sacrificio, en recursos materiales, etcétera, pero no se puede dejar perder a Venezuela por el camino que va. Sí, bueno, la pregunta es muy difícil de responder. Sin embargo, puedo responder lo siguiente. Si uno examina los países que se han desarrollado o que han iniciado la senda del desarrollo, encuentra tres variables en todos: solidez institucional, políticas económicas correctas, es decir, políticas de economía de mercado, y estabilidad institucional, estabilidad política. Recapitulo: estabilidad política.
solidez en las instituciones y políticas económicas de acuerdo con la economía de mercado, con las libertades económicas. Los países del mundo que se han desarrollado combinan estos tres factores. Los países que se quedan al margen por razones culturales, por razones idiosincráticas, son los países más pobres del mundo. Es el caso de Haití, que lo acaba de citar el profesor, es el caso de varios países africanos, de modo que si nosotros no logramos entrar en esta fórmula, en esta fórmula planetaria del desarrollo, nos vamos a quedar al margen. Y ojo, esto tiene varios matices. Por ejemplo, si uno da las tres variables y dice estabilidad política, solidez institucional y economía liberal, economía de mercado, todos pensamos las democracias liberales del mundo, las que le acaba de decir el profesor que le gustan, los Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, Nueva Zelanda, Finlandia, todas las anglosajonas, sí, pero esta es la fórmula china. En China hay estabilidad política, hay mercado. ¿De dónde viene la riqueza china? Del comunismo, por el amor de Dios. Pero hay estabilidad política, hay una dictadura. Entonces, fíjense, la fórmula en un principio nos llevaba a hacer un retrato de las democracias. Sí, es cierto, pero hay excepciones. ¿De dónde proviene el éxito chileno? El éxito chileno proviene de que la democracia chilena se monta sobre los éxitos económicos de Pinochet. Llegan a un acuerdo, pero no los niegan. O sea, ¿a dónde voy? Que esa fórmula admite la estructura autoritaria. Vietnam viene saliendo de la pobreza aceleradamente, con la misma fórmula china. Si el chavismo intentara esto en Venezuela, pero no pueden, no creo que puedan, no creo, porque eso sí sería una revolución cultural. ¿Alguna otra pregunta ya para finalizar? Bueno, muchas gracias a todos. Damos por finalizado este panel sobre la historia de las constituciones en Venezuela. Muchas gracias a todos por venir y a la Escuela de Historia por prestarnos el espacio. Muchas gracias.